Coaching holístico e integrativo es el tema que vamos a estar analizando el día de hoy. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Katiuska Echenagucia. Bienvenida. Gracias. Es directora de Alas Venezuela y también la acompaña María Laura Rodríguez, directiva también de Alas Venezuela y son coach. Sí, así. Vamos a iniciar por ahí. ¿Qué es ser un coach? Porque uno escucha la palabra coach y enseguida se acuerda de los entrenadores deportivos. Pero ¿qué es coach en el tema hablando del coaching holístico integrativo? Bueno, me encantaría empezar definiendo un poquito qué es el coaching que nosotros hacemos, el tipo de coaching que nosotros hacemos. O sea, ¿qué es un coach dentro del espacio que nosotros trabajamos? Un coach es una persona que ayuda a alguien a pasar de este punto a este otro punto que quiere conquistar, ¿sí? Nosotros trabajamos el coaching ontológico, que es una disciplina. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es esto de ontológico? Viene de la ontología del lenguaje. Ontología es la ciencia que estudia el ser. Entonces, el coaching que nosotros hacemos es el coaching basado en el ser humano de manera integral, entendiendo por ese ser en tres dimensiones: su mundo emocional, su mundo de creencias y su mundo corporal. ¿Okay? Esas tres dimensiones están íntimamente vinculadas. No hay algo que ocurra en una que no afecte las otras dos. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es ayudar a una persona que tiene una dificultad para conseguir algo en alguna área, desde el punto de vista emocional, laboral, de pareja, familiar, etcétera, basándonos en sus potencialidades para tratar de disminuir con esas potencialidades los límites que pueda tener. O dicho de otra manera, lo ayudamos a expandir los límites que puede estar teniendo en un momento determinado. Y cuando una persona dice, quiero practicar esta disciplina, quiero practicar el coaching, o sea, ¿a qué nos estamos sometiendo? Mira, una de las cosas que nosotros siempre aclaramos, porque coaching hay varios tipos de coach, y nosotros siempre tenemos y ponemos muy claro que nosotros somos coach ontológico. La ontología es el estudio del ser, que ve las tres posiciones del ser humano, que tiene que ver con cuerpo, emoción y lenguaje, y expandir, como dice María Laura, expandir esas posibilidades. Nosotros en Consultora Alas Venezuela, que viene desde Argentina, la principal está en Argentina, nosotros formamos para que la persona se certifique como coach ontológico promedio de año y 3 meses. Se certifica como coach ontológico y te cuento además que estamos súper orgullosos que somos la primera escuela en Venezuela que está certificada por la Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional, que es la FICOP, cuyo presidente es Rafael Echeverría y vicepresidente es Alejandro Merchazán, que viene, por cierto, pidió venir a Venezuela para estar en nuestro evento que vamos a tener aquí en agosto. Decías que hay varios tipos de coaching. ¿Cuáles Sí. son estos tipos de coaching y de qué manera funcionan? Bueno, hoy en día el término coaching se ha puesto muchísimo de moda, ¿no? Así Entonces es, en los últimos años hemos visto que sí, cada vez más personas hablan del coaching, pero muy pocos entienden de qué se Por trata. eso no lo separamos. hay life coaching, que es un coach de vida, hay health coaching, que es coach de salud, hay coaches alimenticios, hay coaches deportivos, hay coaches coaching para artistas, etcétera, ¿no? Desde nuestra mirada, por supuesto, nosotros venimos de ese espacio, todo nace, o el coaching ontológico es como el paraguas del que han surgido todas estas otras cosas, ¿no? Y por eso Katiuska decía que nosotros hacemos mucho hincapié que lo que nosotros practicamos y la formación que nosotros damos es como coach ontológico, ¿sí? Que nació hace muchísimos años, tanto en Estados Unidos con unos representantes y en América Latina con otros como Rafael Echeverría, Julio Laya, el mismo Maturana, Flores, etc. Es una disciplina que tiene muchísimos años desarrollándose y que, como te dije antes, se centra en el ser humano de una manera integral, trabajando en las tres dimensiones del ser humano, en su mundo de creencias, que es lo que yo estoy creyendo, es la conversación que yo estoy teniendo en un momento determinado, es lo que me conecta con una emoción o con un estado de ánimo,
y en función de esa emoción y ese estado de ánimo es que yo actúo de una manera o de otra manera. Si yo estoy contento, voy a hacer unas cosas distintas, así estoy alegre. Ahora bien, pero Triste, Katiuska, perdón. ¿de dónde nace el tema del coaching? El coaching es del deporte, realmente todo surge como título, coaching. O sea, el coach viene del deporte. De ahí Ok. es donde se toma. ¿Qué es lo que hace el del deporte, digamos, en la concepción cuando se hizo? Observaba, ejemplo, a un nadador y veía que cuando estaba nadando, él daba sus brazadas y había errores en esa brazada. Entonces, ¿qué hacía él? Simplemente te decía cómo dar una mejor brazada. Hasta hablemos de los saltos, como nuestra medallista de plata, Así que es. simplemente ella tuvo que tener un coach para que él diera, para que ella pudiera saltar mejor, para que tuviera técnica, para que levantara las piernas, como lo explicaron ayer en un momento, yo no sé mucho, pero eso lo dijeron. Entonces te diste cuenta que hubo un coach. Ahora, se ha observado que se necesita también un coach hacia la parte emocional y eso es lo que nosotros hacemos desde el deporte, que se está observando mucho, porque también tú puedes tener una excelente preparación, pero si tú no estás mentalmente lista para ganar, ahí vas a tener tu límite. ¿Qué es lo que hace el coach ontológico desde lo que nosotros hacemos? Expandimos. Simplemente vemos dónde tienes tú tus límites, en dónde tú te crees mentalmente, porque eso empieza y todo surge de la mente, dónde tú tienes tus límites y dónde ahí justamente al darte cuenta dónde está tu límite, tú te expandes. Eso puede venir hasta de un aprendizaje de pequeña que te dijeron, las personas o loro viejo no aprende a hablar. Yo creo que eso lo repite mucha gente hasta el sol de hoy. Y eso no es cierto. Ahí hay un límite, ahí hay lo que nosotros nombramos en el coach ontológico un juicio maestro, donde ¿quién Carrizo te dijo a ti que eso era verdad? O sea, ¿dónde compraste tú esa creencia? Y a veces la decimos, la repetimos, y la mente simplemente ejerce aquello que tú dices. Ella no tiene tiempo, esa creencia que las personas creen que la mente sabe de tiempo, no. Ella simplemente actúa tal cual como tú le dices y ella genera todo para que eso suceda. Por Entonces eso ahí dicen, es nosotros expandimos. por eso dicen que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Así es, cada vez más Exactamente. comprobado y científicamente creo que eso es lo más importante, por eso nosotros creemos en la unión y por eso es que yo creo que Consultora Alas, María Laura y yo dijimos vamos a traer esto para acá, porque en la unión solo está que nosotros podamos salir adelante. El ser humano necesita todo y yo creo que todos podemos hacer un mejor ser humano. Pero ¿qué es el coaching holístico integrativo? Que es el tema que hoy nos trae acá. Llegamos. Bueno, fíjate. Esto nace de nuestros socios argentinos, ¿no? Ok. En un momento determinado y producto de unas situaciones de vida muy particulares, ellos empezaron a darse cuenta que más allá de la ontología, habían otras cosas. Por ejemplo, empezaron a observar, después de muchísimos años trabajando con gente, que un síntoma podía estar diciéndote cosas de un conflicto emocional que tenía una persona en un momento determinado. O que la salud o el bienestar no solamente estaba vinculado a una buena alimentación o a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, sino que tenía otros componentes y por eso estamos hablando de holístico y estamos hablando de integrativo. Entonces, como te decía, a raíz de una situación personal de uno de nuestros socios que fue víctima o fue diagnosticado de cáncer hace unos años atrás y prácticamente desahuciado, él empezó a pues, hacer su propio trabajo de sanación, buscando qué cosas podía conseguir o qué alternativas tenía a la mano desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de trabajo emocional, etcétera, etcétera, para poder recuperar la salud. ¿Okay? Y lo hizo. O sea, se consiguió afortunadamente con especialistas en psiconeuroendocrinoinmunología, un científico que trata, además de la quimio y la radio, utiliza otras técnicas para trabajar enfermedades vinculadas con el sistema inmune y de pronóstico calificado como fatal, etcétera, etcétera. Y haciendo todo ese trabajo y después de recuperar la salud, él empezó a decir, bueno, ¿qué cosas, o sea, para qué me sirvió vivir esto y qué Ok. cosas de esto que me tocó vivir yo puedo llevar a lo que he venido haciendo durante todos estos años, estos últimos 30 años, que es trabajar en pro de la calidad y el bienestar del ser humano?
Vamos a ir a un corte, María Laura, disculpa que te interrumpa, pero ya volvemos con muchísimo más para que nos expliquen además de qué se trata esto de integrativo, qué combina el coaching holístico e integrativo. Ya volvemos con muchísimo más acá en Soluciones, ¿no? Coaching holístico e integrativo es el tema que estamos analizando el día de hoy en Soluciones con nuestras invitadas Katiuska Echenagucia y María Laura Rodríguez. Katiuska, habíamos quedado en cuáles son esas áreas que combina el coaching holístico e integrativo. ¿Por qué es integrativo? Mira, definitivamente una de las cosas que hicieron mis socios en Argentina, Daniel Felbaum y Ignacio Trujillo, fue que justamente se dieron cuenta que el ser humano definitivamente nos tenemos que integrar y no desconocer ninguna de las partes. Todos tenemos que estar juntos, el médico, el científico, el que trabaja con la parte emocional, específicamente el coach ontológico, el psicólogo, el psiquiatra, porque lo que te sirve a ti de repente no me funciona. Entonces yo creo que si todos hacemos un equipo, y yo creo que definitivamente el ser humano, ahí es donde está el secreto, en que nos unimos todos y hacemos algo integral, es que ya nosotros podemos hacer una sanación. Mira, yo te cuento que ya hace como 3 días tuve una llamada de una persona a quien quiero muchísimo. Por corto tiempo nos hemos visto, pero se hizo un vínculo. Y esta persona padece de cáncer. Y una de las cosas que ella me decía, me dice, yo estoy haciendo todo. Los médicos se están dando cuenta que yo estoy reaccionando, pero hay algo emocional que yo necesito. Yo necesito entrar más en mí, necesito más mi alma. Y mira, se me paran los pelos cuando te lo digo, porque yo dije, Dios mío, qué mágico es que una persona se dé cuenta por sí sola que algo está necesitando. Y yo creo que definitivamente ahí está la verdadera cura. Y quizás el cáncer es la palabra que a nosotros todos nos atrapa, ¿no? Por la situación, por el tipo de enfermedad. Pero es que estamos en miles de enfermedades, están todas las enfermedades autoinmunes, están todas estas enfermedades que están apareciendo, que no estamos sabiendo. Y definitivamente una de las cosas que nosotros queremos en ALA es que cuando entren esos días en el Congreso, que se están preguntando muchos por qué, desde una úlcera, desde un dolor de estómago, un por qué, salgan preguntándose un para qué. El para qué solo lo que va a hacer es expandir las posibilidades de aprendizaje. Un por qué solo entramos en yo, en que porque yo soy la única. Resulta que no, hay muchos como yo. Entonces yo creo que una de las mágicas, y si volvemos a lo que tú me dijiste hace rato, lo que pensamos es lo que nosotros somos, es que definitivamente empecemos a preguntarnos para qué, para que podamos expandir. Y al expandir vamos a unir, porque necesitamos a todo. A esa persona que te va a dar un abrazo es sumamente necesario. A esos familiares que necesitan el apoyo emocional también, para darte el suficiente apoyo desde un apoyo sano, porque también ese exceso de amor también pues trae sus consecuencias. Entonces ese amor sano donde el aprendizaje es lo que está. Y yo creo que definitivamente solo en el para qué es donde nosotros vamos a de verdad abrir y a meter a todos en esto. Y por eso decidimos traer científicos, vienen médicos, psiconeuroendocrinología, vienen la parte de coaching. Pero del Congreso, no me vendas el Congreso aún. No el te lo Congreso vendo. vamos a dejarlo para el final. Claro que sí. Quería saber si el coaching y la terapia guardan alguna relación o son algo totalmente distintos, van por caminos distintos, María Laura. Fíjate, nosotros, para decirlo muy brevemente, nosotros decimos que el proceso de coaching o los coaches no hacemos terapia. Sin embargo, el proceso de coaching puede ser terapéutico o puede tener un efecto terapéutico, ¿sí? ¿Y por qué lo decimos? Porque si tú tienes un conflicto laboral, familiar, de pareja, y a través del trabajo que puedes hacer con un coach, llegas a resolver ese conflicto y alcanzar lo que se te está dificultando, pues por supuesto para ti va a tener un efecto sanador, va a tener un efecto terapéutico, ¿no? Entonces, si bien es cierto que nosotros no somos psiquiatras, ni hacemos lo que hace un psiquiatra, no somos psicólogos, ni hacemos lo que hace un psicólogo, si bien también es muy cierto que ayudamos a la persona a conquistar espacios de bienestar y alcanzar, evidentemente, objetivos que probablemente para los cuales esté necesitando ayuda de un profesional. Pero podría prestarse a confusión, o sea, una persona podría decir, oye, yo creo que necesito un psicólogo o un psiquiatra o pues un terapeuta que me ayude en... ¿Esto podría reemplazar la labor que hace un psicólogo, un psiquiatra? O sea, yo puedo
en vez de ir a un psicólogo, ir a practicar esta disciplina del coaching holístico? Yo creo que definitivamente lo importante es que es dónde te sientes tú bien, porque aquí nosotros no sustituimos nada, al contrario, necesitamos al psiquiatra, necesitamos al psicólogo, necesitamos al coach, nosotros obviamente vemos la parte emocional, una persona que necesite medicación, para eso están los médicos. Yo creo que lo más importante, y que quede muy claro, que nosotros no sustituimos, al contrario, por eso es que yo digo que nosotros integramos, porque nosotros todos nos necesitamos. De repente a ti te va muy bien con un psicólogo y te sientes súper cómoda, eso es lo que a nosotros nos importa, qué es donde tú te sientes satisfecha. Y que a veces hay personas que van a psiquiatras y también vienen a nosotros porque simplemente es otra mirada. Nosotros simplemente ofrecemos, y de hecho, si tú vas a un coach, tú vas con María Laura y hablas, tienes una conversación con ella y haces un coaching y tú eres la coachee, ahí se genera un tipo de conversación. Conmigo se va a generar otra. Simplemente nosotros damos maneras de observar. Yo no te digo qué vas a hacer, yo te voy a preguntar y tú misma vas a llegar a tu resultado. Acabas de decir algo de, tú eres la coachee. La coachee es la persona que va a buscarlos a ustedes. A buscar ayuda. Es el cliente, es Sí. esa... Sí, tal cual. Ese es el Esa es. coaching. Para que nos quede claro. ¿Tiene esto mucho que ver con la ley de atracción o la programación neurolingüística, que es probablemente a lo mejor con lo que alguna persona puede relacionar esto de somos lo que realmente o lo que pensamos o atraemos, nos convertimos en imanes para poder atraer las cosas positivas? ¿Esto guarda relación una cosa con la otra? Todo tiene relación, por eso hablamos ¿Por de qué? holístico y de integrativo, ¿ok? Ok. Por ejemplo, bueno, nosotros utilizamos algunas técnicas de programación neurolingüística, tanto en la formación que damos de cualquier índole, desde talleres muy cortitos hasta la formación de 14 meses para certificar como coach, ¿ok? Utilizamos técnicas, pero ¿por qué decimos que todo tiene que ver? Porque, tal como te decía, hay como una ecuación. Lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando, me genera una emoción y esa emoción me permite llevar a cabo una acción con un resultado. Eso no difiere mucho del enfoque de la programación neurolingüística. No solamente no difiere mucho, es muy parecido. La ontología tiene de programación neurolingüística y yo te podría decir que la programación neurolingüística también tiene de ontología. Se alimenta todo el trabajo que nosotros hacemos se alimenta de muchas disciplinas, de PNL, de Gestalt, por supuesto de ontología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es que están totalmente divorciadas, no, yo digo que tienen mucho que ver y se complementan. En un momento determinado, yo puedo hacer un símil entre la mirada ontológica y la mirada de la PNL. ¿Sí? Ustedes al principio, Katiuska nos decía que esto trataba cuerpo, emociones y la lingüística. Sí. Pero ¿cómo se logra esto? Porque uno dice, pero ¿cómo logro conectar todo esto? ¿Cómo se hace? Mire, yo te voy a ligar un poquito la pregunta de Mari con la de nosotros. Yo creo que donde nosotros más aprendemos es de nuestros estudiantes. Nosotros siempre decimos como coach ontológico que nosotros trabajamos de nuestras heridas y no de nuestra certeza. Y es que nosotros aprendemos más de ellos que de nosotros. Yo creo que definitivamente en la escuela, pues que lo hacemos y vemos nuestros estudiantes, vemos esa parte linda donde ellos entienden de que todo es coherencia y que todo tiene que ver. Y que yo no puedo estar, y bueno, digamos un ejemplo muy sencillito, como que yo te diga a ti, Arlenis, que estoy ahorita, mira, es que Arlenis, yo estoy un feliz, pero olvídate, pues, o sea, tú no me lo crees, básicamente. Y justamente ahí es donde está la coherencia. Y a mí lo que me está diciendo mi cuerpo, lo que te estoy diciendo a ti es que yo estoy triste y esa es la realidad. Ahí es donde está el trabajo que hacer. Es donde hay coherencia y sí se puede, pero tienes que estar atenta a los pequeños detalles, porque eso es lo que hace el coach, atento a esos pequeños detalles pequeñitos que están. Yo siempre digo que a veces estamos esperando esos grandes milagros, que venga la Virgen con todas las luces, entonces si no llega no vino el milagro. Y resulta que los milagros vienen en pequeñas conversaciones, en pequeños detalles. Nosotros cuando llegamos esta mañana aquí hay gente que te da detalles y cuando tú estás atenta a esos pequeños detalles disfrutas todo. Y yo creo que desde ahí es donde está el detalle. ¿Qué es lo que estamos observando en la vida? ¿Qué es lo que dónde están las coherencias de esos tres seres? Que es el cuerpo, emoción y lenguaje. Y yo creo que cuando tú estás atenta a esos pequeños detallitos,
tú vas teniendo coherencia en esos tres y empiezas a disfrutar todo lo que está en la vida. Cuando vas caminando y ves una vitrina, un libro, un título, ¡wow! ¡Qué casualidad! Como tú dices, ¿por qué esa atracción? Porque lo estás buscando. Ahora, ¿estás atenta? ¿Tienes los ojos abiertos? ¿Estás captando todas las señales que te vienen? Personas que te comentan, que te dicen, ¿por qué no te vienes con nosotros? O ¿por qué no haces algo? Vamos a hacer un curso, un taller, qué sé yo. Y por lo general tiene que ver contigo de algo que te estabas preguntando el día anterior. Ahora, ¿estás atenta? ¿Estás escuchando o estás oyendo? Eso me hace recordar, a veces uno le pregunta a una persona, oye, ¿cómo estás? Y, bien. Y tú, pero ¿será que realmente estás? Epa, tú no estás bien. O sea, esto tiene que ver, ¿no? Sí, Claro, así es. claro. Ahora bien, ¿quiénes buscan practicar esta disciplina? Cuando me hablas de quienes buscan practicarla, ¿te refieres al que buscan que nosotros lo acompañemos? Exacto, ¿quién es esa persona que busca esa ayuda que ustedes puedan darle? Bueno, a ver, está dentro de las organizaciones, hay gente que busca nuestra ayuda. O sea, así como las personas tienen límites y nosotros ayudamos a expandirlos, las organizaciones también los tienen. Pero fundamentalmente nos buscan personas que se dan cuenta de que algo les está ocurriendo, de que tienen alguna dificultad, bien sea para sentirse bien sea para poder comunicarse, bien sea para alcanzar un objetivo, ¿no? Entonces, buscan la ayuda de un profesional como nosotros para, sin tener que ir porque consideran que no lo necesitan, sin tener que ir a un psiquiatra o prefieren algo más rápido o menos complejo que un psicólogo, buscan nuestra ayuda para que los acompañemos en ese proceso de descubrir qué es lo que está pasando, qué es lo que me está impidiendo alcanzar lo que yo quiero, qué es efectivamente lo que quiero, porque a veces sabemos que nos sentimos mal, pero estamos muy confundidos y lo que buscamos es alguien que nos acompañe a poner el foco en nosotros, porque quizás el kit de la mayor parte de las cosas que nosotros hacemos, y es a lo que nos hemos estado refiriendo durante todo este tiempo, es el coach lo que hace es poner el foco en el coachee, no en lo que está pasando afuera, sino lo que te está pasando a ti con lo que ocurre afuera. Pero ¿cómo sería esa terapia? O sea, para imaginarnos, descríbanos cómo es esa terapia de el coach con el coachee. Mira, normalmente nosotros primero, digamos la primera sesión, vamos a decir de alguna manera, nosotros conversamos, lo primero que empezamos a ver qué pasa en su entorno familiar, porque sí tiene que ver el entorno familiar, tiene que ver la cultura, tiene que ver hasta religión, tiene que ver todo, de qué está rodeado, quiénes son sus padres, cómo es su familia, qué está pasando ahí. Obviamente, ¿qué es lo que ha sucedido? Y yo siempre digo que nada está escrito y por eso siempre entrenamos a que el coach vaya con incertidumbre, sin saber qué va a pasar. Si ya tú vas con un plan, por lo general no llegas a donde tienes que llegar. Tú tienes que tratar de ir con la mayor liviandad posible ante este coachee. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú estás ahí empiezas a hacer preguntas y normalmente ellos vienen, te voy a poner un ejemplo, alguien viene, bueno, porque es que tengo unos problemas con mi marido terrible, que eso es así como que las parejas lo que más mueve. Pero vamos a detenernos un momentico allí, Dale. Katiuska, para justamente ver cómo se aplica esto en la pareja, en lo profesional, en las enfermedades. Todo esto vamos a seguir analizándolo y descubriéndolo acá en Soluciones. Ya volvemos. Continuamos en Soluciones conversando con nuestras dos invitadas, Katiuska Echenagucia y María Laura Rodríguez. Estamos conversando sobre el coaching holístico integrativo. Habíamos dejado una pregunta al aire, Katiuska, Sí. que era ¿cómo aplicarlo en el tema profesional o en el tema de parejas, por ejemplo? ¿Cómo se aplica esta disciplina en estos problemas? ¿Puede ser? Sí, lo que nosotros queremos aclarar y que quede bien claro, nosotros somos coach ontológico. ¿Qué pasa con el coaching holístico integrativo? Simplemente, si nosotros somos los primeros que decimos que tenemos que expandir la mirada y que tenemos que abrirnos, nosotros simplemente integramos esto para formarnos mejor. ¿Qué es lo que sucede? Que estamos viendo que las enfermedades, como no las podemos desligar del ser humano y de la mente, pues que están involucradas. Cuando una persona viene, como ya te dije que teníamos el coach y el coach, tú le preguntas su entorno familiar porque también tiene que ver y que además qué es lo que sucede con esa persona. ¿Qué les dicen? O sea, ¿qué es lo primero? Yo llego, hola, tengo un problema profesional.
¿Qué te dice esa persona que viene y se sienta para buscar esa ayuda de ustedes? Mira, normalmente a mí lo que más me impresiona es que muchísima gente viene con un problema profesional o un problema de pareja, como te lo dije en el anterior, y resulta que es otra cosa totalmente diferente. Es porque está teniendo problemas con sus hijos o está teniendo problemas del pasado. Por lo general tiene que ver con el pasado. Por lo general, y sobre todo lo que más, y yo creo que una de las cosas que más me gusta trabajar con ellos, es que cuando tú estás con una empresa, ejemplo, yo creo que ya se cambió ese paradigma que el trabajo lo dejas en casa, en el trabajo lo dejas en el trabajo y tu gente la dejas en la casa. Es imposible. Tú no puedes deslindar un ser. Un ser cuando tiene problemas en la empresa es un problema personal, es un problema interno. Si tú trabajas con él, esa persona se expande y suele levantar esos límites y suele mejorar en el nivel empresarial, suele mejorar de todo. ¿Qué es lo que sucede? Obviamente decirte qué me dice una persona es que dice miles de cosas. Desde vienen con un problema específico, ejemplo, como te lo dije anteriormente, de pareja o laboral, X, y después, por lo general, no siempre está escrito, vuelvo y repito, tú tienes que abrirte a ver qué es lo que está pasando ahí. Suele ser otra cosa que no tiene nada que ver, suele ser con nuestros padres, con nuestras madres, de dónde venimos, qué fue lo que pasó, qué nos dijeron cuando estábamos chiquitos, que si el loro viejo no aprende a hablar o que definitivamente tú no puedes hacer dinero porque el dinero es malo, bueno, una cantidad de cosas que cuando empezamos a trabajar con la persona viene por una y sale con otra. O sea, la verdad es que yo creo que de ahí sí yo no te puedo, al menos que planteemos un caso específico, pero es muy complejo tener que generalizar porque una de las cosas que nosotros aprendemos es que nada está escrito y que a medida que vamos avanzando yo siempre aprendo más. Yo lo repito y se lo digo a nuestra gente, le digo, Dios mío, siempre que entiendan que salen de aquí sabiendo que todavía no saben todo y que ahora es que tienen un mundo que descubrir. ¿Es totalmente aplicable también a una persona o personas que hayan tenido una pérdida familiar y esté muy afectado, deprimido? ¿Suelen buscar ayuda en un coaching? Sí, sí. Ampliando un poquito lo que decía Katiuska, ¿no? Eh, ¿Sobre qué trabajamos nosotros cuando una persona nos busca? Sobre la manera en la que ella está observando lo que ocurre. Recuérdate que cuando alguien tiene un problema o dice que tiene un problema, no es el problema en sí mismo, el problema no surge de lo que está ocurriendo, el problema surge de cómo yo observo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto que en el caso de una pérdida de cualquier índole, probablemente no, suele haber un proceso de duelo y hay una etapa de tristeza que hay que vivir y que es sano vivirla, porque nosotros decimos que las emociones son como la digestión. Tienes que dejar que cumpla su ciclo. Cuando tú la digestión la interrumpes, pues te sientes mal. Cuando tratas de esconder o interrumpir ese ciclo emocional, pues también se queda ahí haciendo ruido hasta que finalmente el ciclo se cumple. Cuando una persona, continúe, María Laura, por Entonces, favor. en el caso de una pérdida, pues sí, la tristeza va a estar ahí, ¿no? Y lo importante es trabajar con la persona para empezar a indagar qué significa esa pérdida para ella, porque no todos vivimos la pérdida de la misma manera, ¿sí? ¿Qué significa para ella? ¿De qué otra manera podemos ver lo que está pasando? Que es fundamentalmente lo que nosotros hacemos como coaches, no solamente en el caso de la pérdida, sino en general. Cuando tú hablas de que yo tengo un conflicto laboral, ok, ¿con quién es el conflicto? ¿Tienes un conflicto laboral en general o tienes un conflicto con una persona en particular? Entonces empezamos como que a acotar, ¿no? Y la información toda la tienes tú. Nosotros lo único que hacemos es hacer las preguntas adecuadas para que tú empieces como que a descubrir cosas que en ese momento no estás viendo y probablemente a poder ver de una manera distinta eso que podría parecer catastrófico al inicio, Es ¿no? decir, que la respuesta está en uno mismo. O sea, es lo que buscan ustedes, que uno mismo se dé la respuesta a Así, ese problema. Así es. tal cual. Pero en el caso de personas que estén padeciendo a lo mejor una enfermedad crónica, una enfermedad mortal, suelen buscar ayuda con ustedes. ¿Cómo haces para lograr que esa persona tenga esa respuesta a lo que está padeciendo si pues está pensando en me voy a morir, tengo a lo mejor un cáncer y voy a morir? O sea, ¿cómo es ese trato con esa persona en estos casos en específico, por ejemplo? Lo más importante es que nosotros hacemos acompañamiento, nosotros no sustituimos.
tienes que tener tu médico, tienes que tener tu psiquiatra si es posible, tienes que tener tu psicólogo, lo que tú quieras. O sea, tú tienes que tener varias aristas. Tú no te puedes ir solo por un espacio, que hay casos de gente que se ha ido solo por un espacio y ahí justamente es donde viene la situación. Yo creo que definitivamente todos tenemos que trabajar juntos. Nosotros hacemos parte de ese acompañamiento y quiero que eso quede muy claro. Nosotros somos parte de eso, de la familia, de toda la gente que es el entorno, porque se sabe que todas estas enfermedades cuando son tan fuertes, Alzheimer, Parkinson, todo este tipo de enfermedades, son enfermedades que dicen que enferman a la familia. Y es cierto porque como tú decirle a esa persona que está al lado no te importa, no, ella también tiene su dolor y es importante atacar. Pues yo creo que siempre estamos viendo al enfermo y se nos olvida que los alrededores también están sufriendo. Entonces suelen enfermarse ellos también. Entonces total que hacemos una seguidilla. Entonces, yo creo que definitivamente es acompañarnos, estar juntos. Creo que ahí quizás sí me pusiste una perlita y es que yo llego a consultora Alas por la pérdida de mi hija. Y ahí yo entendí, si tú me preguntas qué fue lo que yo entendí, yo lo que entendí fue que definitivamente tengo mis espacios de dolor, tengo mis espacios de lloro, tengo mis espacios de alegría, de recordar qué fue lo que ella me vino a enseñar. Y yo creo que cuando yo entendí que ella era un ser y que eso fue lo que ella vino a dar y que yo me empecé a preguntar para qué, porque sí te confieso que durante como 8 años, creo yo más o menos calculé, me pregunté por qué y no conseguí salida. Creo que la magia surgió y yo creo siempre que esos son los pequeños milagros de la vida. Fue cuando un día me pregunté para qué y busqué la ayuda y por eso viene Consultora Alas a Venezuela. ¿Cómo la buscaste? Para mucha gente, para ¿Cómo que se pueda ayudar. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo llegué un poquito, un poco medio loco la historia, ¿no? Pero yo llegué porque una amiga mía, Anabela Miroski, que está en Panamá, me comentó, mira, vamos a ver unos delfines, unos viajes que tienen ellos en Turismo para el Alma. Y yo le dije, ay, bueno, vámonos. Y yo me acuerdo que ella me dijo, bueno, pero, ¿y si no es? Le digo, ay, bueno, nos vamos a pasear. Y nos hemos ido para allá y conocimos pues a Daniel Enfermado y a Ignacio Trujillo con estos seres especiales que son los delfines. Hicimos una terapia bellísima y cuando yo vi cómo di ese pequeño paso de vida, nos preguntamos y dijimos, vamos a Venezuela, vamos a llevarlo, porque sentíamos que era un momento importante, emocional venezolano, donde dijimos, yo no sé hacer, yo no puedo salvar el mundo, yo no puedo salvar un país, Claro. pero yo creo que sí podemos salvar a pequeños seres que quieran hacer algo diferente con su vida y lo expandan. Esa fue la... Has dado ahorita en un punto importantísimo que es el tema Venezuela y eso justamente lo vamos a estar conversando y descubriendo en nuestro último bloque acá en Soluciones. Ya volvemos con mucho más. Continuamos acá en Soluciones. Habíamos dejado un punto al aire, que es el tema Venezuela. ¿Cómo se ha visto, quizás se ha aumentado el interés de los venezolanos en los últimos años ante la situación que se está viviendo en este momento de querer aplicar esta disciplina? ¿Han buscado quizás ayuda en ustedes? Sí, no te puedo decir que tenga mucho que ver una cosa con la otra, pero ciertamente nos buscan mucho, nos buscan tanto. A ver, nosotros tenemos dos maneras de hacer llegar nuestro servicio, ¿no? Uno es a través de sesiones de coaching individual, que es simplemente que tú nos buscas para trabajar un tema en particular. Otra es a través de talleres cortos que damos para tratar un tema específico. Y otra es a través de nuestra formación, de nuestro proceso de formación para certificar coaches internacionales, ¿no? Entonces, sí hemos notado que la cantidad de personas que busca información para certificarse como coach es bien, pero bien importante. O sea, cada día más las personas se acercan con la intención de formarse, bien sea para trabajar como coach independiente o bien sea para formarse como coach y poder aplicarlo dentro del contexto laboral que están teniendo en este momento. Pero definitivamente sí ha habido un incremento importante de personas que se interesan por la formación porque sea una certificación internacional y una de las preguntas es, ¿esto me sirve para poder trabajar aquí y para poder trabajar afuera? Eso ha sucedido. Y también el número de personas que nos buscan para que los acompañemos ante una situación
compleja que puedan estar atravesando. En los últimos años, ¿cómo ha sido ese movimiento de personas que quieran convertirse en coach o personas que quieran el servicio pues, que ustedes prestan? Mira, nosotros lo que sí estamos observando, bueno, primero que obviamente la parte internacional es importante, una certificación internacional para ellos es muy importante y tenemos ahorita la más de todas, que la verdad lo agradezco. Pero también yo creo que definitivamente las personas que se están acercando, y me llama mucho la atención, es con una gran conciencia y eso me agrada muchísimo decirlo, el venezolano es muy abierto y creo que está abierto a tantas cosas que se expande muy rápido y yo creo que está definitivamente interesado en saber que en él es que está el cambio. Y en eso sí lo he notado. Hubo como al principio, y creo que Manuel puede ser, que era como más de, bueno, es que quiero algo laboral, algo para trabajar con otros. Y yo creo que ahorita estamos viendo esa magia que creo que es importantísima porque yo no puedo trabajar con otros si yo no me entiendo a mí misma. Y no con esto quiero decir que seamos perfectos, Mosca, porque ahí sí tenemos que estar atentos, pero que sí me conozco. ¿Dónde están mis debilidades? ¿Dónde están mis oscuros? ¿Dónde están mis claros? Y desde ahí es que yo parto a trabajar con otro para poder entender quizás y poder expandir a entender al otro. Y yo creo que ahorita las personas que más se nos acercan y en los grupos nuevos por lo menos ha sido mucho a nivel personal, mucho qué está pasando conmigo. Y yo creo que ahí es donde está la magia, porque yo no puedo ser un excelente gerente, un excelente jefe, un excelente trabajador, si yo no me quiero primero a mí y no sé dónde estoy yo adentro. Yo creo que desde ahí es donde vienen estos líderes que a veces son naturales, que vienen desde pequeños con una habilidad muy grande a ser líderes, y hay otros líderes, digo líder positivo porque hay que tenerlo muy claro, y otro tipo de líderes también, esos líderes que vienen a aprender y que cuando se descubren, te digo que creo que, y con esto me emociono mucho, creo que es donde yo veo la magia de nuestros estudiantes, ver cómo hacen ese clic y ese cambio y dicen, wow, por fin estoy aprendiendo a vivir con mis oscuros y mis claros. Nada puede existir solo, la vida no es alegría, la vida no es solo diversión, la vida no es solo sonrisa, es cómo puedo estar con los dos, con mis lloros, con mis alegrías, cómo puedo estar con mis rabias, con mis aciertos y con mi momento de estar bien, cómo puedo estar con mi profundo desilusión y cómo puedo estar con una ilusión, porque no puede existir una si no está la otra. Es imposible, imposible. Y yo creo que ahí me voy mucho a Elizabeth Kubler-Ross, que yo creo que es una de las mujeres más bellas que en un libro puedas leer, y es que es cuando ella te dice justamente, hay una parte que me encanta cuando ella te dice, si tú no discutes con tu pareja no profundizas. Y yo creo que eso es parte de todo. Nosotros tenemos que profundizar adentro, ver quiénes somos, entendernos desde lo que somos, desde lo que no somos. Y yo creo que ahí es donde el ser humano definitivamente se integra. El trabajo va a tu casa va al trabajo. Yo creo que cuando las aceptas, logras trabajar en los dos espacios. ¿Y les ha pasado a lo mejor una persona que busque practicar esta disciplina o que un cliente de ustedes que no haya logrado esa conexión que se busca con el coaching holístico e integrativo, que haya sido un fracaso, por ejemplo? ¿Ha pasado? No entiendo muy bien ¿Ha a qué pasado te que alguna refieres. persona a lo mejor busca el servicio que ustedes prestan, pero que no se logra esa conexión? O sea, que ha sido un fracaso, que no han podido, pues, que esta persona logre encontrar sus propias respuestas. ¿Ha pasado algún Sí, caso de eso? Pocas sí, veces, pero sí ha pasado. sí, se ha pasado. Sí ha pasado. Ha pasado tanto en formaciones como en el Ajá. mundo empresarial, la verdad es que no tanto. Pero sí ha ocurrido porque una de las cosas, como te decía Katiuska antes, nosotros nunca le decimos a la gente qué es lo que tiene que hacer. Porque ¿quién soy yo para decirte a ti lo que tienes que hacer? Lo que me sirve a mí, me sirve a mí. Pero no tiene por qué servirte a ti. Porque Ok. somos esencialmente distintos, observamos el mundo de manera diferente, absolutamente válida y legítima cada una de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Tú vas a llegar hasta donde quieras llegar. A veces, el costo de transitar un espacio de bienestar es alto, como decía Katiuska, ¿no? Claro. Nosotros trabajamos primero, cuando estamos en un proceso de formación de coaches, lo primero que hacemos es trabajar contigo, trabajar con el observador y el ser que está haciendo en este momento.
y que revises qué hay ahí que te está sirviendo y qué no te está sirviendo. Y a veces desechar lo que no te sirve duele, porque a lo mejor viene de muy atrás y está vinculado a un afecto inclusive. Pero mientras no hagas eso, tú no puedes ayudar a otro a hacerlo. Por eso, y creo que es una de las cosas que nos diferencia como escuela, y quizás por eso la gente que se nos acerca ya después de tantos años trabajando dice, ah, tú vas para Alas, bueno, tú sabes que tienes que pasar por este tamiz. ¿Y qué se Sí. logra? ¿Qué se logra, Katiuska, por ejemplo? Si una persona va a buscarlas a ustedes, ¿qué logra esa persona? ¿Cuáles son los beneficios de practicar esta disciplina, el coaching holístico, integrativo, que es el caso? Mira, yo creo que yo primero voy a hablar desde mí, porque creo que ahí sí tendríamos que preguntar a cada uno, porque cada uno de los estudiantes hizo su cambio de una manera totalmente diferente. Pero yo te puedo hablar desde mí, que sería lo más responsable. Yo simplemente conseguí definitivamente entenderme, saber quién era, dónde me duele. Para mí actualmente, como vengo de pérdidas, de cuando tenía 12 muere mi papá, cuando tengo 28 años muere mi hija, yo me entendí de dónde vengo. Obviamente cada vez que para mí viene una pérdida, ya yo sé que mi cuerpo reacciona como aquel primer día donde esa niña perdió a su padre. Y es inevitable, o sea, tiene que reaccionar así porque eso es mi huella digital. Entonces, si yo me reconozco desde ahí, quizás empiezas a dejar, a ver esa pérdida de una manera más, vivir el momento de la pérdida, pero empiezas a entender que también de dónde tú vienes. Para mí las pérdidas son profundas, son sentidas, son dolidas. Y cosas que tú dices, lo de la atracción, Ajá. se me acerca mucha gente que cuando empezamos a conversar, más adelante nos damos cuenta que tienen pérdidas de hijos o de padres o algo parecido, porque eso es lo que yo voy a traer. Entonces, si yo trabajo desde ahí, y ahí es donde yo te digo, trabajo desde mis heridas, yo no trabajo de lo que yo sé, yo trabajo de aquello que me duele, de aquello que es profundo. Entonces, yo creo que desde ahí, cuando tú tienes esa magia y te das cuenta que eso es mi poder y no es mi caída, que en ese momento me pregunté muchas veces, Dios mío, me duele, ¿quién soy yo? Y me di cuenta que ahora, wow, con eso puedo ayudar a tanta gente. El tiempo es cortísimo en televisión, pero antes de despedirnos quisiéramos que ustedes invitaran también al público al congreso que van a tener a final de mes, cortico, por favor. Sí, el 26, 27 y 28 de agosto de este mes tenemos el primer congreso de coaching holístico integrativo en el Hotel Tamanaco. Yo los invito a todos. Está diseñado para el público en general, para las personas que están enfermas, están atravesando un problema de salud y quieren ver qué otras cosas pueden conseguir, para los que están sanos y quieren seguir estando sanos, para los coaches, para Todo los tipo de médicos, para los Muchísimas psicólogos, gracias. para que podamos integrar otras disciplinas a lo que hacemos. Muchísimas gracias, Katiuska, María Laura, por habernos acompañado acá en Soluciones. Yo vuelvo el día de mañana. Hasta luego. Los dejamos con Mujeres en Todo y hay una bienvenida hoy. Hoy regresa alguien que estuvo de vacaciones.